Un saludo tengan todos los estudiantes de 11º grado. Como podrán observar, hoy reinauguramos el estudio 5 del canal educativo y por supuesto hemos cambiado de set. Nosotros vamos a continuar con el estudio de los contenidos de 11º grado que estamos abordando en estas teleclases. Como es costumbre, pues nosotros vamos a recordar una actividad de tarea que dejamos en la clase anterior para revisarla. Es decir, ustedes seguro ya trabajaron este ejercicio, por supuesto, y habíamos dejado en este caso un ejercicio donde le ofrecemos una ecuación de un sistema en equilibrio que, como ustedes pueden observar, en esta reacción, en el sentido de la reacción directa, hay un desprendimiento de energía. En ese mismo sentido, es decir, en el sentido de la reacción directa, se producen 4 moles de sustancia gaseosa, cosa que ocurre de forma contraria en la reacción inversa, donde se producen mayor cantidad de moles de sustancia gaseosa. También podemos observar que en este sistema, pues es un sistema homogéneo porque todas las sustancias se encuentran en la misma fase. Y pues bien, la primera interrogante pues sería que al aumentar el volumen del recipiente a temperatura constante, pues ¿qué sucede con el desplazamiento de la posición de equilibrio en este caso? Estamos hablando de aumentar volumen de recipiente y esto va a traer consigo que haya una variación de la presión. Por supuesto, si aumentamos el volumen del recipiente, pues la presión va a disminuir. Y en este caso, entonces, la reacción se va a desplazar, es decir, el equilibrio se va a desplazar en el sentido de la reacción inversa, porque es en este sentido donde se produce el mayor número de moles de sustancia gaseosa, lo que conlleva a que el sistema podría, en este sentido, aumentar la presión del sistema. Ahora, la segunda interrogante extraer el dióxido de azufre, que aparece en los productos, es decir, en la reacción directa, en los productos de esta reacción. Si extraemos esta sustancia, que es en este caso una sustancia gaseosa, pues va a disminuir la concentración en el equilibrio de esta sustancia y el equilibrio, para poder contrarrestar este efecto que hemos provocado, pues tendrá que desplazarse en ese sentido para poder aumentar de forma parcial esa disminución de la concentración que se ha producido. Y como ustedes pueden ver, la respuesta sería que se debe desplazar en el sentido de la reacción directa. Ahora bien, si aumentamos la temperatura, ya habíamos analizado con este sistema, en el sentido de la reacción directa, pues se desprende energía en forma de calor. Por supuesto, entonces, habrá que desplazar el equilibrio, el sistema en este caso, en el sentido de la reacción endotérmica, que para el caso en particular que estamos analizando, sería la reacción que ocurre en sentido inverso. Pues bien, nosotros vamos a continuar el estudio en la clase de hoy de equilibrios químicos. Pero para ello debíamos hacernos ciertas interrogantes. Primero, vamos a ver que vamos a estudiar equilibrio iónico, que es el estado final de un sistema químico reversible en el que participan iones en disolución. Nosotros debíamos, en primer momento, pues anotar esto que aparece en la diapositiva. Pues bien, en estos nuevos equilibrios que nosotros vamos a estudiar, que nos vamos a referir entonces a contenidos de la unidad 3, debíamos, le decía anteriormente, hacernos algunas interrogantes para poder entender más fácil los contenidos que pretendemos desarrollar en el día de hoy. Primero, ¿qué es la corriente eléctrica? Pues bien, no es más que el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. También hay otras preguntas que debíamos hacernos. ¿Qué es la carga eléctrica? Pues la carga eléctrica es una propiedad física propia de algunas partículas. Y además, ¿qué es un conductor eléctrico? Es un medio
que ofrece poca resistencia al movimiento de las cargas eléctricas. Estos elementos nosotros debemos tenerlos presentes en la clase de hoy para analizar el comportamiento de las disoluciones de algunas sustancias. Primero, vamos a empezar por analizar que todas las disoluciones no conducen la corriente eléctrica. Y hay ejemplos de sustancias que al disolverse no conducen la corriente eléctrica. A continuación vamos a ver ejemplos de sustancias que al disolverse también van a tener partículas en movimiento, pero a diferencia del ejemplo anterior, estas partículas están cargadas, por lo que podrían entonces, en este caso, estas disoluciones conducir la corriente eléctrica. Y tenemos aquí los siguientes ejemplos: cloruro de sodio, hidróxido de potasio, ácido nítrico y bromuro de hidrógeno. Las disoluciones de estas sustancias sí entonces tienen partículas cargadas y estas están en movimiento, por lo que entonces podrían conducir estas disoluciones la corriente eléctrica. Vamos a anotar estos ejemplos. Pues bien, nosotros en la clase de hoy vamos a referirnos a estas sustancias que pueden o no, en disolución, conducir la corriente eléctrica. Y vamos a tratar entonces los electrolitos y tipos de electrolitos en la clase de hoy, que este sería entonces el tema de la clase de hoy y podríamos anotarlo. Pues bien, vamos a entonces en la clase de hoy a ver algunos elementos que nos van a permitir clasificar a las sustancias en electrolitos y no electrolitos. Vamos a comenzar por plantearnos lo siguiente: según las propiedades de sus disoluciones, las sustancias pueden clasificarse en electrolitos y no electrolitos. La teoría que explica este comportamiento en algunas sustancias se denomina teoría de la disociación eléctrica. Y podríamos anotar esto que ofrecemos en la diapositiva al momento. Pues bien, esta teoría a la que hacíamos referencia, es decir, la disociación electrolítica, fue estudiada por un profesor de física y química llamado Augusto Arrhenius, que como ustedes pueden apreciar, aquí damos una imagen de él. Generalmente los científicos
que aparecen en los libros, en las bibliografías, son personas mayores, con muchas canas o con muy poco pelo, pero es bueno recordar que estas personas no nacieron de esa manera y empezaron a estudiar desde muy joven. Por ejemplo, en el caso de Arrhenius, pues a la edad de 25 años, pues él fue quien dio alguna referencia a esta teoría, de ahí que se conoce esta teoría de la disociación electrolítica como la teoría de Svante Augusto Arrhenius. Pues bien, las sustancias que se pueden disociar en iones son aquellas que están formadas por estas partículas, es decir, que ya en su composición tienen estas sustancias, estas partículas, y además es bueno saber que estas partículas se pueden formar también en el proceso de disolución. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan presente en la clase de hoy, por lo que le vamos a dar un tiempo para que tomen esta nota. Pues bien, entonces estamos en el momento de poder definir qué vamos a considerar como electrolito. Como ustedes pueden apreciar en pantalla, vamos a ver que los electrolitos son las sustancias que en disolución o fundidas se ionizan o disocian, aportando al sistema iones con relativa libertad de movimiento. Decíamos aquí ahora y agregamos un elemento nuevo, es decir, cuando están fundidas. Cuando entonces las sustancias están fundidas, y nos estamos refiriendo fundamentalmente a sustancias que a temperatura ambiente son sólidos, cuando estas sustancias se calientan a una temperatura determinada, pues pueden pasar de estado sólido a estado líquido. Y al estar en estado líquido, las partículas aumentan su libertad de movimiento. En el sólido cristalino, pues las sustancias se limitan a un movimiento vibratorio en el cristal, que no es suficiente ese movimiento como para que la corriente eléctrica pueda transmitirse. Ahora, cuando esa sustancia ya está entonces en estado líquido, pues entonces el movimiento de las partículas aumenta la posibilidad de que la corriente eléctrica pueda transmitirse en este medio. Pues bien, vamos a notar esta definición que tenemos acá. Pues bien, es desconocido por ustedes desde que empezaron a estudiar la disciplina, que las sustancias no todas tienen la misma estructura. Hay sustancias que son moleculares, hay sustancias que son iónicas, y nosotros nos vamos a referir a precisamente que hay la posibilidad de que hayan sustancias iónicas que, como ya tienen las partículas cargadas, pues entonces, en este caso, la sustancia lo único que tiene que hacer es disociarse, es decir, que esos iones se separen y entren en movimiento para que la sustancia pueda entonces, en disolución, conducir la corriente eléctrica. Y así entonces consideraríamos a esa sustancia como un electrolito. Pero ¿qué pasa? También hay sustancias moleculares que sus partículas no están cargadas.
pero puede ocurrir en el proceso de disolución que estas sustancias pues se ionicen y simultáneamente ocurre el proceso de disociación de esas partículas que ya se han convertido en partículas cargadas. Y entonces también pues podría conducirse la corriente eléctrica. Esto que les acabo de explicar está resumido en esta diapositiva que aparece en pantalla y que ustedes deben anotar. Bien, ahora a continuación vamos a ver 3 ejemplos de disoluciones de sustancias que pueden en un momento determinado, en el momento de preparar la disolución, que se disocien en iones, y otras 2 sustancias que para que se puedan disociar primero hay que o tiene que ocurrir el proceso de ionización. Y empecemos, por ejemplo, con el caso de la sustancia cloruro de hidrógeno, sustancia gaseosa. Si a esta sustancia le añadimos agua, inmediatamente esta sustancia se va a disolver en agua. ¿Qué ocurre? Aquí va a ocurrir un proceso protolítico, es decir, la transferencia de un protón hidrógeno. ¿Qué pasaría? El protón hidrógeno del cloruro de hidrógeno a el agua. Y en este caso, pues da la posibilidad que se origine una partícula cargada, que en este caso, pues va a ser el ion hidróneo, porque al agua, que es neutra, llega un protón hidrógeno, porque el agua tiene la capacidad de aceptar este protón hidrógeno, que es una carga positiva, y entonces se forma el ion hidróneo, y además queda del cloruro de hidrógeno el ion cloruro, lo cual da la posibilidad que entonces ahora en el medio existan estas 2 partículas hidratadas que van a estar en movimiento, y por eso decimos que esta disolución puede conducir la corriente eléctrica. Es decir, que en este ejemplo estamos viendo cómo hay el proceso de disociación y de ionización. Ionización primero y después disociación. Y finalmente queda en el medio un gran porciento de estas 2 partículas cargadas, porque casi todo, por no decirlo absolutamente todo, lo que se disolvió de cloruro de hidrógeno se ha transformado en estas 2 partículas cargadas. Ahora tenemos el ejemplo del amoníaco. El amoníaco gaseoso también es una sustancia soluble en agua. Si le añadimos agua, pues también aquí ocurre un proceso protolítico, pero ahora, a diferencia del anterior, quien cede el protón hidrógeno es la molécula de agua. Cede el protón hidrógeno hacia el nitrógeno, que el nitrógeno, como el oxígeno, es capaz de aceptar este protón hidrógeno. Y finalmente tenemos lo siguiente: se ha formado el ion hidroxilo, que es lo que resta del agua cuando se cede un protón hidrógeno, y como al amoníaco ha llegado un protón hidrógeno, pues se forma el ion amonio, es decir, NH4 positivo. Ya tengo aquí 2 cargas que van a estar en un medio que da la posibilidad de que haya un movimiento capaz de poder conducir la corriente eléctrica, es decir, transmitir la corriente eléctrica de un lugar a otro dentro de ese medio. Pero ahora, a diferencia del ejemplo anterior, observen cómo todavía en el medio quedan moléculas de amoníaco disueltas en el medio. Y esto da la posibilidad de que exista un equilibrio entre estas moléculas y los iones que se han formado. Yo he puesto debajo aquí el amoníaco en disolución acuosa
para que ustedes vean que lo que hay arriba, es decir, el amoníaco más el agua, es sencillamente esa disolución de amoníaco. ¿Qué pasa? Que si pongo nada más el amoníaco acuoso, nos va a traer algún ruido con el ajuste de la ecuación, que de la otra manera, como estamos viendo, se puede observar fácilmente el ajuste de esa ecuación. Y tenemos además otro caso. Aquí, en este caso, no es necesario el proceso de ionización porque ya el cloruro de sodio tiene en el retículo cristalino esas partículas cargadas. Entonces aquí solo lo que ocurre cuando se añade agua es el proceso de disociación de esos iones que constituyen este cristal. Y también como el primer caso, al final, en el medio, prácticamente lo que queda son iones sodio hidratados y los iones cloruros hidratados. Bien, vamos entonces a pensar en algo y es sencillamente en cuanto a la extensión en que se produce la disociación de los electrolitos al disolverse en un disolvente adecuado. Esto nos va a permitir entonces clasificar a los electrolitos en electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Y esto, por supuesto, nosotros podríamos hacer un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Nosotros a continuación vamos a poner un video donde nosotros podemos ver un análisis práctico de forma cualitativa para poder clasificar a las sustancias en electrolitos débiles y electrolitos fuertes. Y por supuesto, en sustancias que al disolverse no pueden conducir la corriente eléctrica y los vamos a considerar entonces sustancias que son no electrolitos. Vamos entonces a ver este material. Disoluciones que conducen electricidad. Para realizar esta práctica necesitaremos los siguientes reactivos. Disolución de cloruro de sodio, 1 mol por litro. Disolución de ácido acético, 1 mol por litro. Una disolución de sacarosa al 2%. Una disolución de ácido sulfúrico, 0,08 mol por litro. Una disolución de hidróxido de bario, 0,25 mol por litro. Alcohol etílico al 20%, volumen en volumen. Una disolución de amoníaco, 1 mol por litro. Ácido acético glacial. Ácido clorhídrico, 1 mol por litro. Hidróxido de sodio, 1 mol por litro. Una disolución de acetato de sodio, 1 mol por litro. Y agua destilada. También necesitaremos lo siguiente: un equipo para medir la conductividad eléctrica, una fuente de corriente alterna, una probeta y varios beakers de 50 mililitros. Como ustedes saben, los electrolitos en disolución son conductores de la corriente eléctrica. Esta práctica consiste en determinar de las sustancias estudiadas cuáles son electrolitos fuertes, débiles y cuáles no son electrolitos. Tenga a mano el cuaderno de laboratorio con el cuadro donde irá anotando cada uno de los resultados que obtenga de las pruebas realizadas. Procedimiento. Con el fin de llevar a cabo la práctica, vamos a utilizar un equipo para medir la conductividad eléctrica. El equipo está constituido por un bombillo, 2 barras metálicas que se introducen en cada una de las diferentes disoluciones y un cable conectado a la corriente eléctrica. Una vez que el equipo se conecte a la corriente eléctrica y se introduzcan las disoluciones en las barras metálicas, se cierra el circuito eléctrico y se puede determinar si las disoluciones conducen o no la corriente eléctrica. ¿Vieron cómo se encendió el bombillo? Eso quiere decir que el cloruro de sodio en disolución es un buen conductor de electricidad, porque es un electrolito fuerte.
Ahora hay que anotarlo en el cuaderno. Esta vez no tuvimos tanta luminosidad en el bombillo, porque el ácido acético 1 mol por litro no es un buen conductor de la electricidad, es un electrolito débil. No olvide anotarlo en su libreta. Ahora vamos a utilizar una disolución de sacarosa al 2%. Esta vez el bombillo no encendió porque la sacarosa no es un electrolito. Recuerde siempre apuntarlo en su libreta de laboratorio. ¿Vieron cómo se encendió el bombillo? Claro, porque era una disolución de hidróxido de sodio 1 mol por litro, que es un electrolito fuerte. Ahora vamos a ver cómo se comporta una disolución de alcohol etílico al 20%. Como vimos, el bombillo no encendió porque el alcohol etílico no es un electrolito, por lo tanto no conduce electricidad. Pues bien, este análisis que ustedes vieron en la práctica que estaban haciendo estos estudiantes es un análisis cualitativo, pero nosotros podíamos sencillamente establecer una relación entre la concentración del ion o de uno de los iones que está en el medio y la concentración de la disolución, y esto entonces ya me daría un análisis cuantitativo de el proceso de disociación. Y esta relación entre la concentración de los iones y la concentración de la disolución es lo que conocemos como el grado de disociación, que este grado de disociación, como lo tenemos planteado aquí, por supuesto es la parte entre el todo, daría el tanto por 1. Si este tanto por 1 lo multiplicamos por 100, pues tendríamos el tanto por ciento de disociación de la disolución en este caso, es decir, de la disociación de esta disolución. Y nosotros vamos a tener entonces los siguientes criterios para poder clasificar de forma cuantitativa a un electrolito en fuerte o en electrolito débil. Y aquí en esta diapositiva podemos observar cómo cuando el porcentaje de disociación electrolítico es menor que 30%, entonces consideramos el electrolito débil. Y si ese tanto por ciento es mayor o igual que 30, entonces el electrolito será un electrolito fuerte. Vamos a tomar esas dos últimas noticas donde se pueden observar los valores de estos porcientos de disociación electrolítica para nosotros tener esto como referencia a la hora de clasificar de forma cuantitativa un electrolito en fuerte o débil. Pues bien, miren, aquí ahora tenemos un ejemplo de concentraciones de dos electrolitos. Los electrolitos
ácido acético y ácido clorhídrico. Yo les he puesto debajo de esta lámina la fórmula química del ácido acético, que es la fórmula primera que pueden apreciar. Nosotros en estos temas vamos a abreviar esa fórmula de forma tal que nos sea más fácil escribir la fórmula del ácido acético, y a partir de ahora vamos a usar esta representación que no es la fórmula molecular del ácido acético. Vamos entonces a identificar el ion acetato como AC y por supuesto HAC sería entonces ácido acético. Por tanto, en la primera columna nosotros podemos ver los porcientos de disociación de estas dos sustancias. Ya esto me permite clasificar, según lo que habíamos visto anteriormente, en electrolitos fuertes y débiles. También tenemos a otras concentraciones, también nos da la posibilidad de ver otros valores, y tenemos un tercer caso aquí. Ahora, observen algo muy interesante aquí. Fíjense que en la medida que va disminuyendo la concentración de la disolución, el porciento de disociación iónica pues va a ir aumentando, ¿ya? Y entonces esto da la posibilidad de que yo pueda pensar que cuando la disolución se diluye más porque yo agrego mayor cantidad de agua, entonces la concentración de los iones pues va a aumentar. Muy rápido puedo pensar en lo siguiente. Cuando tenemos acidez, exceso de iones hidrógeno en los jugos gástricos, si tomamos agua, lo que hacemos es aumentar esa concentración de iones hidrógeno en el medio acuoso que tenemos en el estómago. Por eso no es recomendable, cuando tenemos acidez, pues tomar tanta agua. Bien, ahora, nosotros tenemos en el libro de texto una tabla donde podemos observar que clasificar los electrolitos de forma cualitativa en fuertes y débiles, y además si estos electrolitos fuertes o débiles son solubles o poco solubles. Esto es sencillamente un ejemplo que yo les traigo del libro de texto. En la tabla 3.3 ustedes pueden analizar esta información con ayuda de sus profesores para seleccionar una sustancia determinada y buscar si esta es fuerte y soluble, débil y soluble, o si es poco soluble. Pues bien, vamos a ver entonces en el caso de la notación iónica, cómo representar a los electrolitos. Ya lo hemos analizado de forma muy casuística en el transcurso de la clase. Por ejemplo, los electrolitos fuertes y solubles se representan solo por iones. Los débiles y solubles, las moléculas en equilibrio con los iones. Eso ya lo vimos en el caso de la disolución de amoníaco, lo vimos en el caso del cloruro de sodio. Y los poco solubles sería el sólido en equilibrio con los iones. Vamos a ver estos tres ejemplos. Observen cómo en el fuerte y soluble solo los iones, en el débil soluble la molécula acuosa en equilibrio con sus iones, y en los poco solubles el sólido en equilibrio con los iones. En los poco solubles, digo poco soluble porque alguna cantidad se va a disolver, y esa poquita cantidad que se disuelve, algunos iones pasarán al medio. Y entonces, ¿qué va a existir? Un equilibrio entre esos iones y la mayoría de la sustancia que va a permanecer en estado sólido, y ahí se establece ese equilibrio.
vamos entonces a dejar de tarea 2 ejercicios. Primero, uno que yo traía para analizarlo en la clase, pero yo creo que podríamos dejarlo de tarea para que ustedes lo analicen con sus compañeros y con sus profesores. El primer ejercicio dice, y lo vamos a anotar rapidito, consulten la tabla 3.3 del libro de texto y responda. Vamos a clasificar en fuerte y soluble, en débil soluble y poco soluble a estas 3 sustancias que aparecen aquí. Fíjense cómo la tercera ya usamos el ion acetato como la simplificación que habíamos analizado anteriormente. Y vamos entonces también a representar iónicamente a estos electrolitos. Vamos a anotar rapidito ahí. Bien, vamos a ver entonces otro ejercicio que nosotros traemos aquí, que también podemos dejarlo de tarea. Y son 2 ejercicios del libro de texto que, como ustedes pueden estar observando ya, en este caso tenemos para resolver el ejercicio 3.4 del libro de texto y el 3.5. Del 3.4 podríamos elegir los incisos A, B y C y resolver estos ejercicios. Pues bien, a continuación entonces vamos a dejarlos con un material audiovisual donde se ofrece información sobre la importancia que tienen los electrolitos para el desarrollo de las personas y de los animales. ¿Por qué? Porque en el proceso de perder agua, el organismo, es decir, en el proceso de deshidratación, pues arrastra estos iones que están presentes en los electrolitos y que son importantes para el desarrollo de los organismos. Por eso vamos entonces a ver este material. Dentro de la nutrición de nuestros caballos no podemos olvidar unos elementos que son muy importantes. Son minerales que tienen carga positiva o negativa y se llaman electrolitos. Los electrolitos están implicados prácticamente en todas las funciones del organismo y son muy importantes porque cuando faltan no solamente nuestro caballo va a perder salud, sino que también puede incluso llegar a morir si faltan los electrolitos. Los electrolitos son el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo y normalmente los obtienen de las sales minerales que toman con el alimento, pero en momentos como en verano y como cuando se hace ejercicio es muy importante un aporte extra de electrolitos. Y es que cuando un caballo se deshidrata, solamente una deshidratación del 3% ya va a provocar un fallo y el caballo va a tener una merma de su rendimiento deportivo, incluso de su salud. Nosotros podemos detectar la deshidratación y para ello lo que hacemos es dar un pellizco en el cuello para ver si la piel vuelve a su posición tersa y miramos también en las mucosas, pero en este caso vamos a detectar solamente cuando hay como mínimo un 8% de deshidratación y recordemos, ya con el 3% el caballo está teniendo problemas fisiológicos. Por eso es muy importante que caballos de deporte y caballos que están sometidos a altas temperaturas tomen un aporte extra de electrolitos. Eso va a ser fundamental para la salud y para el resultado deportivo de nuestro caballo. Pues bien, después de visto este material, que de una manera muy rápida resume la importancia de los electrolitos, pues nosotros despedimos la clase y nos vamos entonces a ver en próximas frecuencias, ya en el próximo mes.